Bien, vamos a continuar entonces con la regla número 5. Aquí, a diferencia de la regla 4, que era el logaritmo natural de x, si tenemos el logaritmo natural donde el argumento ya no es x, sino algo diferente, como por ejemplo x cuadrada menos 3x, entonces ya no puedo usar la regla anterior, la regla 4. Utilizamos la regla 5, muy similar a como pasaba entre la regla 1 y 2. Recordad que en la regla 1, si tenía e elevado a la x, pues era la regla 1. Si tenía e elevado a algo diferente que no fuera x, utilizamos la regla 2. Y aquí sucede lo mismo. Entonces vamos a llamarle u al argumento del logaritmo natural. Entonces, derivada de la función es igual. Sería 1 sobre u. U sería x cuadrada más 3x por derivada de u con respecto de x. Derivada de x cuadrada era 2x. Derivada de menos 3x menos 3. Simplificamos. Multiplicamos 1 por 2x menos 3, 2x menos 3, sobre x cuadrada menos 3x. Y esa sería la derivada. Bien. Otro ejemplo. Si tuviéramos esa función, aplicamos la regla número 5, donde vamos a llamarle u al argumento del logaritmo natural. Pues derivada de la función es igual. Regla 5 me dice, sería 1 sobre u. U sería 3x cuadrada menos 7x. Por derivada de u con respecto de x. Derivada de 3x cuadrada será 6x. Derivada de menos 7x menos 7. Una vez que hemos derivado, simplificamos. Derivada de la función es igual. 1 por 6x menos 7, 6x menos 7. Sobre 3x cuadrada menos 7x. Y esa sería la derivada. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Si tuviéramos esta función, tenemos que 2 es una constante que multiplica la función logaritmo natural, donde vamos a llamarle u al argumento del logaritmo natural. Entonces, derivada de la función es igual. 2, que es una constante, pasa igual. Multiplica a la derivada de la función. Aplicando la regla 5 sería 1 sobre u, x cuadrada menos 5x, por derivada de u con respecto de x. Derivada de x cuadrada era 2x, derivada de menos 5x menos 5. Simplificamos. Sería 2 por 1 por 2x menos 5, x menos 5, sobre x cuadrada menos 5x. Multiplicamos 2 por 2x, 4x. 2 por menos 5, menos 10. Entre x cuadrada
menos 5x. Esa sería la derivada. Vamos a ver otro ejemplo. Si tuviéramos esta función, pues tenemos que 4/5 sería una constante c, que multiplica a la función logaritmo natural. Vamos a llamarle logaritmo natural de u. Entonces, derivada de la función es igual. La constante 4/5 va a ser igual por la derivada de la función. Para derivar esta función utilizamos la regla 5. Sería 1 sobre u. U es 3x cuadrada menos x por derivada de u con respecto de x. Derivada de 3x cuadrada sería 6x. Derivada de menos x menos 1. Simplificamos. Sería 4/5 por 1 por 6x menos 1. 6x menos 1. Sobre 3x cuadrada menos x. Multiplicamos 4 por 6x. 24x. 4 por menos 1 menos 4. Entonces multiplico numerador por numerador. Me da esto. Y multiplico denominador por denominador. 5 por 3x cuadrada sería 15x cuadrada. 5 por menos x menos 5x. Y esa sería la derivada. Bueno. Vamos a ver casos donde aplicamos la función, donde aplicamos la regla número 5. Casos especiales.